Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Me estaba preguntando cómo presentar a nuestro siguiente invitado. Y entonces, mirando el listado de nombres con el que él ha tenido relación profesional / personal, porque nunca sabes dónde acaba lo personal y dónde empieza lo profesional o viceversa, escogiendo algunos nombres, ¿qué tienen en común Sergio Dalma, Richard Cochante, Albano y Romina Power, Laura Pausini, Los Chunguitos, Los Diablos, Murray Head, Rumba 3, Los Albas, Tony Ronald, Manzanita, Lou Reed? Son músicos, son cantantes, son grupos, son gente del mundo de la música, como nuestro siguiente invitado. Fran Atada, encantado de saludarte, hombre. Hola, buenas tardes, Manolo. Oye, esta aproximación a esta reducción que he hecho de nombres, vaya batería, muchas cosas en común y tan iguales pero tan diferentes, ¿no, Frank? Sí, cada personaje tiene una vida distinta al otro y realmente para mí fue como invertir y conocer la vida de cada uno de ellos, que me ha dado el espíritu y la conciencia de cada uno para poder subsistir, porque en la música no es fácil para nadie y nos cuesta un poco el seguir adelante, pero al final del camino siempre hay la luz. Pues hemos convenido esta conversación con Frank Andrada para darle un repaso a su dilatada trayectoria profesional. Digo dilatada porque empezó muy joven. Imagínate, Frank, que esto es un programa de radio convencional y tenemos aquí un giradiscos número 1 y en un giradiscos número 2. Entonces yo en cada uno de los giradiscos tengo una canción diferente, que te sitúo en la época, es de 1964, o sea, son canciones de 1964. Luego lo vincularemos porque es un momento en tu vida destacado, vamos a llamarlo así. Entonces, así, a ciegas, Frank, ¿con el plato número 1 o con el plato número 2 de 1964? Son dos canciones diferentes, pero del mismo momento. Vamos, que fueron grandes éxitos. ¿Con cuál quedamos? ¿Tú eliges el 1 o el 2? La 1. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. I'm getting bugged driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. Bueno, si esto fuese un concurso, la respuesta sería sencilla. Si la pregunta fuese ¿quién canta? Sería fácil de determinar, ¿no, Frank? O sea, te atreves sin comodín del público y sin el comodín de llamada para decir quién surfeaba en esta canción, ¿no? Beach Boys. Sí. ¿Era de tus favoritos en ese momento, Frank? ¿Era de tu cuerda musical? Sí, porque era un poco el repertorio que yo tocaba el bajo con Tony Ronald y ahí empezamos con un poco del repertorio de los Beach Boys. Entonces se marcó una época para mí. No me resisto, por eso, Frank, ya que te he hablado de dos canciones, a que escuchemos la del plato número 2. Otro gran tema. So I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Los fantásticos Kings con este You Really Got Me, también te sitúas en ese momento. Decíamos 1964, Frank, porque tú en el año 1964 tomas una decisión no menos importante. O sea, tú dejas el barrio del Guinardó en Barcelona y te plantas en la capital de la Francia, en París. ¿Por qué París, Frank? ¿Qué tenía en ese momento París? Bueno, para nosotros la cercanía de Francia es donde encontrábamos los discos prohibidos, las películas prohibidas, y entonces pues con un amigo mío, que también fue luego guitarrista de los Sirex, nos fuimos los dos a París y como no teníamos dinero suficiente, pues empezamos a tocar en el metro. Y entonces con ese dinero que nos daban la gente, esas monedas, nos pagábamos la pensión al lado de la estación de Austerlitz, que está, pues era
la estación de salida para regresar otra vez a Barcelona. O sea, que estabais cerca por si acaso, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Pero lo bueno es que aprendimos que para comer teníamos que ir a unos grandes almacenes que se llama, todavía creo que existe, el Samaritain, que está al lado del Sena, y allí a cada mediodía daban de comer a los pobres y a los mendigos. Y nosotros íbamos allí a recoger la comida que les daban a ellos y nos dieron a nosotros también. O sea que entre esto y las monedas, pues conseguimos pagar la pensión y volver a Barcelona. En ese momento, todas esas vivencias artísticas y personales te forjaron, te dejaron una huella ahí destacada, Frank. Sí, sí, porque aparte de tocar ahí por ejemplo, en el metro, íbamos por la noche a clubs a ver grupos ingleses, franceses, y esto te va curtiendo de una manera que cuando vuelves a Barcelona pues tienes otra perspectiva de la música. Hablabas antes del bajo. ¿Por qué te acercas tú al instrumento este del bajo? Desde pequeñito, es decir, a los Reyes ya le pedías tú que te trajesen un bajo. O sea, ¿por qué te enamoras de ese instrumento? Cuando empecé tocaba la guitarra, porque éramos 3 guitarristas. Y entonces uno de ellos decidió que, por suerte, a uno de los 3 le tenía que tocar para tocar el bajo. Ajá. Y me tocó a mí y tuve que aprender de cero a tocar el bajo con un problema. Yo soy zurdo y en esa época no se encontraban bajos zurdos. Entonces aprendí a tocar el bajo a la derecha. Y me he quedado para siempre tocando el bajo a la derecha y comiendo con la izquierda. Hacías referencia que estabas en la banda de Tony Ronald. De hecho, si uno visita el perfil de Facebook de Frank Andrada, verá que hay una foto histórica presidiendo precisamente ese momento donde estás ahí hecho un pimpollo con la batería que pone Tony Ronald Group, creo recordar, ¿no? Sí, pero claro, es que estaba mirando el listado de grupos de los que has formado parte: Jagobay San Remo, Los Albas, Tony Ronald, decíamos, Gatos Negros, Cristina Los Stop, Los Diablos, siempre vinculado al mundo de la música. Desde ese momento, desde ese viaje en el 64 a París, ahí ya tienes conciencia, ya tomas la decisión, Frank, de que lo tuyo es la música, tú quieres vivir de la música, disfrutar de la música. Sí, excepto hasta la época que me casé y tuve mis primeras hijas, que entonces agaché la cabeza y dije, tengo que tomar una decisión de algo seguro para dar de comer a mi familia. Entonces Rafael Gil, de la EMI, que era disjockey en una discoteca de Calella, me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros en la EMI? Y entonces dejé la música momentáneamente y estuve unos años trabajando en la EMI. Pero claro, dejaste la música de una manera, es decir, en el mundo de la música, seguías en el mundo de la música, la compañía EMI, sí, que era EMI, la voz de su amo, EMI Odeón, que se llamaba más concretamente, era el nombre completo. Es decir, que estabas en tareas de gestión, que luego también entraremos ahí, que también te has movido. Es decir, que tú siempre has estado basculado ahí, ¿no?, en el mundo de la música. Me ha dado la oportunidad de conocer muchos artistas que no he compuesto ninguna canción para ellos, pero los conozco personalmente, he estado en su casa y he tenido una relación que realmente no la podría haber tenido si no estuviera en el mundillo de la música. Claro, pero es que mirando el listado de artistas para los que has tocado en el estudio, que pues son dos facetas diferentes, ¿no, Frank? Conviene sí separar. Una cosa es salir al escenario, acompañar, formar parte permanentemente u ocasionalmente de una banda, y otra cosa es estar en el estudio cuando un grupo, un intérprete, un cantante, un solista o una solista va a cantar. Claro, el listado no es menos corto, en fin, desde los dichos Tony Ronald, Diablos, Salvajes, Mustang, Gatos Negros, Tony Ronald, en fin. El planteamiento profesional es diferente porque estás en un estudio, estás tocando, pero te vinculas igualmente al artista que cuando estás grabando para él, o sea, cuando estás poniéndole la música, cuando estás en el escenario. Sí, es otra técnica, porque cuando grabas normalmente vas con una claqueta, que le llamamos nosotros, que es tanto el batería como el bajo, tenemos que seguir una claqueta que el productor ha puesto al principio. Entonces, si estás acostumbrado, va bien, pero si no estás acostumbrado, te vas muy fácilmente de ritmo. Entonces, eso también lo aprendí
Y entonces esto me facilitó que pudiese ir a estudios de grabación a poder tocar y acompañar artistas de diferentes índoles, porque he acompañado de todos los estilos, vaya. Pero claro, decíamos que Frank Andrada es un hombre vinculado al mundo de la música en esa faceta de compositor, productor, músico, pero también en esa otra parte no menos importante de participar en las bandas sonoras de distintas series y de televisión y de películas. Por ejemplo, de televisión me destacabas tú, por ejemplo, La Barraca, una de las grandes series de los años 70 que estuvieron allí. Más allá del terror, La Casa de los Espíritus, Anastasia, Mamá, Anónimo, Veneciano, y una de las películas que en su momento impactó y de qué manera. ¡Qué prisa, ¿eh? ¡Sal, cabrón! ¿Qué te creías, que me ibas a coger desprevenido como la otra vez? ¡Ya te enseñaré yo a atracar gasolineras! ¡Tú no te metas, quita! ¡Quieto! ¡Suéltalo, disparo! ¡Que viene un coche! ¡Déjalo ya, chino! ¡Déjalo! ¡Larguémonos ya! ¡Suelta el palo, hijo de la gran puta! ¡Al coche, al coche! ¡Chino! Orden de busca y captura contra Ángel Fernández Franco, alias el Torete, alias el Trompeta. Sospechosos: Tony, empleado de banca, frecuenta las discotecas. El Chino, delincuente común, drogadicto, maníaco peligroso. El Pijo, compañero de fechorías de Ángel, hermano de Sebastián, enemigo público número 1. Frente a ellos, un policía dispuesto a cazarles a cualquier precio. Pero yo sí puedo. Y amparándoles, Julián, un abogado que sabe manipular las leyes. Perros Callejeros 2, busca y captura. El problema siempre candente de la delincuencia juvenil. Violencia. El motín de la cárcel modelo de Barcelona. Vea Perros Callejeros 2, busca y captura. Un film de José Antonio de la Loma. Menudo tráiler, Frank. Menudo tráiler, menudo tráiler. La parte de la película que la comentamos, pero menudo tráiler, Pero el impacto que tuvieron estas películas y el impacto que tuvo Perros Callejeros 2. Sí. Fue realmente, yo asistí en algunos momentos de la película y José Antonio de la Loma se había comprado un BMW. Y entonces, mientras estábamos haciendo una secuencia, uno de los protagonistas le dijo: ¿te has comprado un BMW? Sí. ¿Me puedo dar una vuelta con él? Dice: no, hombre, no, por favor, que este es un coche muy caro y tal. A los 5 minutos estaba uno de los protagonistas con el BMW dando la vuelta por las Ramblas. Él solo había abierto el coche y se lo había llevado. Oye, esa faceta de formar parte de un grupo de trabajo que hace bandas sonoras, que forma parte de ese aspecto no menos destacado, ¿qué tal esta experiencia en la producción musical de bandas sonoras de series y de películas, Frank? Está muy bien porque te dejan muy abierto a cualquier sugerencia que tú puedas dar. O sea, ellos te dan, el director, una pincelada de lo que él quiere, y sobre eso tienes que intentar construir el tema, tanto sea instrumental como cantado. En este caso era cantado por los Chunguitos. Soy un perro callejero y yo digo que matar. Vivo solo y como puedo, que me dio la sociedad. La letra tenía un mensaje no menos importante, porque cuando dice: ¿qué me importa el mañana si no sé cómo va a llegar? Exactamente, sí. Esa relación con los Salazar, ¿qué tal fue? ¿Con Juan y compañía? ¿Qué tal? Muy bien. Lo que pasa es que en aquella época ellos no podían leer lo que yo escribía.
entonces yo tenía que recitárselo y ellos lo cantaban. Ahora ya no, ya están, lo pueden leer hasta los contratos ahora. Pero en aquella época no, en aquella época había que decirle texto, o sea, letra por letra, lo que le había escrito, porque no podían leerlo. Claro, sin duda este fue de las canciones que les posicionó de una manera destacada a los chunguitos, ¿eh? O sea, sí. Luego ya tuvieron una carrera también en el mundo del cine, que algunas de sus canciones ha sido utilizada, pero ese estilo esa manera de cantar y sobre todo esa forma de contar las cosas, ¿te inspirabas, Frank, en la historia de la película, en las conversaciones, lo que te contaban, lo que tú pillabas por ahí? La historia de la película, sobre todo, porque con ellos, yo sabía cómo eran, no tenía ningún problema para buscar un poco de inspiración, pero la película en sí es la que me dio realmente la inspiración para escribir la letra. ¿Más complejo, más difícil esto de participar en un proyecto de cine o de televisión que crear una canción? Es decir, porque creas una canción y haces una canción, cuentas una historia y ya está, ¿no? Es más individual, no tienes que compartir tantas cosas, ¿no? Es un poco más complicado para la película porque hay mucha gente que tiene que opinar y tiene que dar un veredicto, ¿no? Y entonces, pues esto no, esto cámbialo, esta palabra no, esta sí, esta no. Y después teníamos el problema de la censura. Y había palabras que no se podían, que fueron cambiadas, porque en aquella época la censura estaba un poco heavy, vaya. El mundo el mundo ha cambiado de una forma radical. Pero la industria de la música, tú que la has vivido desde esos momentos, desde los años 70, finales de los 60, el gran cambio de la industria de la música, a tu juicio, ¿cuál es? Bueno, la música ha cambiado totalmente, de que ya el formato, por ejemplo, en sí no existe. Y si existe es para coleccionistas, porque el vinilo vuelve a surgir, el CD se ha quedado muy abajo y lo que está funcionando muy bien es todo lo que es Spotify, o sea, la música por internet. O sea, a la juventud le es más fácil descargarse una música que le gusta que ir a una tienda a buscar un formato que ya no lo usan ya. Claro, otro de los grandes cambios es el de la misma existencia o el funcionamiento de las compañías discográficas. Tú hablabas antes que tuviese en distintos momentos has estado al frente formando parte del staff de algunas compañías de discos. Hasta hace unos años, cuando tú grababas, o sea, si tú querías que un disco, que una canción apareciese cualquier soporte en los años 60, 80 y parte de los 90 era o en casete o en vinilo o en CD y todo pasaba por una compañía de discos, es decir, más pequeña o más grande, es decir, que la compañía de discos determinaba, era el que filtraba y tal. Ahora mismo no, ahora mismo cualquier persona puede producir, puede grabar una canción. ¿Eso es una gran ventaja o ahí hemos perdido algo? No, es una gran ventaja porque se puede visualizar, entre comillas, lo que tú has grabado sin necesidad de pasar por todos los circuitos que anteriormente habían, porque antes o escuchabas un cassette y decías me gusta, no me gusta y lo publico, y ahora el propio artista lo puede hacer. Lo único que si realmente le funciona a ese artista en las redes sociales, pues entonces cuando viene una compañía discográfica a pedirle los derechos para ellos difundirlo y hacerlo todavía más grande. Siempre te piden, si tienes 100.000 seguidores, pues ya puedes entrar en la compañía de disco, pero si tienes 3, te quedarás ahí. Claro, ahora el primer baremo, aparte de la calidad artística, es el impacto, la comunidad que tú tengas, ¿no? Exacto. Eso es vital para las compañías. Entonces, si realmente los tienes, ellos te cogen, te firman el contrato y te hacen una campaña que tú normalmente no vas a poder realizarla nunca, porque ellos tienen medios y tienen dinero para hacerlo. Fran, ¿cómo ves tú este formato de los talent show en televisión? ¿O es una evolución de lo que en los años 60 y parte de los 70 había de los concursos de radio, donde descubrieron a tantos intérpretes, desde Serrat a Llach, a los Brincos o cualquier artista de los años 60-70 que pasaron precisamente por ese escaparate que eran los concursos de radio? ¿O es diferente? ¿El planteamiento es distinto? Hoy es distinto porque yo veo los programas tanto nacionales como locales de aquí de Cataluña y realmente tienen
un alto nivel, está muy bien. Otra cosa es la manera como tienen de contratar a esos artistas que son desconocidos y que ellos les van a dar una amplitud con una compañía multinacional. Entonces esos contratos son un poco leoninos, he visto algunos, y realmente como son jóvenes y no se dejan influenciar por alguien que les pueda asesorar, pues firman cosas que luego cuando se acaba el programa y se acaba la carrera que han tenido, tienen que esperar 3 o 4 años para volver a recuperar los derechos. En este caso son los medios, la televisión, que estamos hablando de esos formatos, son los que se aprovechan de esa circunstancia, ¿no? El artista tenía un manager en la época y ahora no lo tienen. Entonces, esta complicación para un artista que empieza de 18, 19 años, incluso con sus padres al lado, es imposible que puedan entender al 100% lo que le ponen por delante para firmar. Y el talento está presente, es decir, si lo comparas, ¿hay más talento ahora, Frank? O sea, ¿tú percibes que hay más formación, hay más preparación que hace 30 o 32 años? Mucha más. Cualquier joven está mucho más preparado que nosotros en nuestra época, pero mucho más. Tienen muchos más medios, pueden localizar por internet cualquier canción y ver lo que hace el bajo, lo que hace el guitarra, lo que hace el batería y aprenderlo. Cosa que antes nosotros no teníamos nada más que los oídos. Muchos de estos intérpretes, grupos, solistas, arrancan, empiezan, van configurando una carrera y a veces se quedan en medio, se quedan en el camino. Aparecen frustraciones, que también es un elemento no menos importante, Frank. Sí, porque lo importante es tener una gran canción. Eso es lo más importante. Si tú tienes una gran canción, el artista va para arriba. Si solamente piensas que el artista va a ir por sí solo para arriba sin un tema, están equivocados. O sea, esto se ha demostrado 1000 veces, vaya. Primero encuentra la canción y una vez tengas la canción, te lanzas. Intérpretes, cantantes que han empezado en solitario, cantando en orquestas y después cantando en solitario. Y ahora siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quiero decírtelo. El grandioso Sergio Dalma, que es un ejemplo de alguien que empieza en solitario, con un grupo, con una orquesta, que se va curtiendo y aparece la canción, Esa chica es mía, y a partir de ella el lanzamiento y sobre todo después con el Festival de Eurovisión mayo de 1991 en Roma. Tú tuviste la oportunidad, Frank, de trabajar con Sergio Dalma, sobre todo en su lanzamiento internacional. Es decir, tú me cuentan que tú ibas con él iba contigo, ibais a distintos puntos de Europa y a Latinoamérica para decir, hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma. ¿Qué tal esa experiencia de presentar a un cantante español en el resto de Europa y en Latinoamérica, Frank? Genial, porque Sergio es una gran persona, es un gran artista y bueno, solamente con su presencia nos abríamos las puertas en todos los países donde íbamos, tanto en Francia como en Argentina, México o Estados Unidos. Él siempre ha encontrado la canción correcta que le iba bien para él y él ha hecho éxito aquella canción. Entonces, así, él es un compositor, también compone algunas canciones porque las ha compuesto, pero las importantes que le han dado nombre realmente ha sido por compositores que le han cedido a él sus derechos para que él lo cantara y lo ha hecho genial. Ando en el cuarto él te pide siempre más. Nada te costará, se lo concederás. ¿Cómo sabes fingir? Se te da cómodo. Yo te
En los años 90, Frank, era fácil, era sencillo, había una predisposición a prestar atención a lo que venía de España. Es decir, en esa época que tú estás en la compañía de discos Horus, que eres el responsable de toda la campaña internacional, era fácil, resultaba fácil, había predisposición, había intención, cariño hacia lo que venía de España. Sobre todo en Latinoamérica, más que nada. En Europa, medianamente, pero en Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Argentina, la predisposición por el repertorio español era magnífico. ¿Qué tienen en común Sergio Dalma y...? Corramos por las calles y bailemos con la gente, porque ella ama la alegría, porque ella odia. José Manuel Ortega Heredia. Con cubos de pintura pintaremos las paredes. El Gran Manzanita. Largas calles y palacios, porque ella ama el color. Recordamos muchas flores que no tienen primavera. Construyamos una cama para amarnos y anochece y subamos hasta el cielo. ¿Qué tal la experiencia, Frank, de trabajar con Manzanita? Genial, genial. Mira, se me pone la piel de gallina de recordar su voz. Era un personaje realmente inigualable y su manera de cantar, su manera de comportarse, de ver la vida desde una perspectiva muy distinta a lo que lo ven muchos artistas, y realmente se le echan falta. Decíamos cosas en común, ¿eh? Cosas en común. Sergio Dalma, Manzanita y la italiana. Laura. La voz en fiesta y canto, la banda en fiesta y canto, corriendo el viento canto, la vida entera canto, la primavera canto, rezando también canto, alguien me escuchará. Qué potencia, ¿eh? Qué gran pieza, qué gran versión hace aquí la Pausini de esta historia. Genial. Decía yo, claro, cosas en común entre el Bella sin alma, entre la pieza de Manzanita, Margarita, y este Yo canto, son tres piezas de Richard Cocciante, del italiano Richard Cocciante, que tú estás ahí por medio. Cuéntanos, Frank, cuéntanos cómo partes tú, cómo parte tú y tu relación con Cocciante, con Cocciante. Pues lo conocí en los años 70. Él empezó en Italia, luego se fue a París y consiguió una compañía discográfica que presentó los temas, y entonces organizaron para hacer la grabación, y entonces él quiso hacerlo de una manera muy distinta. O sea, los letristas españoles, franceses, ingleses, italianos debíamos estar todos juntos para construir los temas. No es lo mismo hacer una adaptación sobre un tema que te envían y que tú en tu casa lo haces, hacerlo entre todos, porque hay ideas que en un idioma o en otro pueden unirse y especialmente él quería que todos habláramos del mismo tema. Y así lo hicimos. Estuvimos en Roma durante casi un mes construyendo los temas. Conocí a Morricone, porque Morricone vino al estudio porque hizo los arreglos de Margarita, y fue una experiencia que yo nunca había trabajado de esta manera, que genial. Desde entonces todos los temas que hice con Ricardo fue de esta manera. Hace unas semanas hablaba yo con Chema Domínguez, que ha escrito un libro sobre Franco Battiato, y hablaba precisamente del papel destacado importante de los adaptadores, de las canciones. Y entonces, ahora que tengo la oportunidad de estar hablando con un adaptador, claro, fácil no tiene que ser, ¿no, Franco? O sea, interpretar no es una traducción de palabras, sino interpretar que el sentimiento que el compositor, el creador, está formulando en un idioma, trasladarlo a un lenguaje que sea comprensible, pero que
transmita el mismo sentimiento, la misma sensación. Exacto. Lo que pasa es que normalmente los traductores traducen otra canción, componen otra canción que no tiene nada que ver con la original. Y esto es lo que Cocchante no quería. Quería que se hiciera todo en todos los idiomas hablando de lo mismo y que cuando él lo cantara se expresara sabiendo que está cantando lo mismo que canta en italiano o en francés, que es lo que él entiende, porque el español no lo entendía en aquella época. Claro, tú trabajabas con Cocchante en esa adaptación al castellano, al español de estas tres canciones. Cuando después ves que se está construyendo por parte de Sergio en el Vía Dalma, o la versión que hace Manzanita o la que hace Laura Pausini, ¿qué te parece la adaptación artística que hacen estas tres piezas, por coger una muestra? Bien, parece muy bien. Parece muy bien. Lo que sí tengo que explicar es que, por ejemplo, Bella sin alma se hizo en el 73 y se publicó en el 74. Cocchante me dijo, esta canción no, en España no la van a prohibir, no va a salir. Por la letra, por lo que cuenta. Por lo que cuentas. Y yo le dije, bueno, voy a intentarlo por lo menos. Entonces no se me ocurrió otra cosa que cambiar las palabras de y ahora desnúdate por, no me acuerdo lo que puse. Puse otra cosa que no tenía nada que ver con lo que yo había escrito. Y lo envié. En aquella época era Fraga Iribarne, el que estaba en el Ministerio de Cultura, y todas las letras tenían que pasar por su oficina. Me pusieron el sello, me la aprobaron y la grabamos. Entonces, cuando el disco salió por la EMI, no se dieron cuenta de que la letra que yo había enviado a censura no correspondía con lo que estaba él cantando. Entonces, para que no se dieran cuenta, iniciamos la campaña de promoción en las gramolas de la Rambla, en todos los prostíbulos que había en las Ramblas, y fue el éxito de Bella sin alma, empezó ahí, gracias a ellas que la ponían y hacían que los hombres que iban a esos locales pusieran una moneda y sonara esa canción. Y a partir de ahí empezó el éxito. Pero nunca se han dado cuenta, hasta el día de hoy, espero que no me llamen ahora, no se han dado cuenta de que pusieron el sello de aprobado, pero la letra no correspondía con lo que estáis oyendo, claro. Todas las canciones tienen su historia y todas las canciones tienen un inicio, y este es un inicio enigmático. Que decirles, amigos, que para el mundo de la radio es complejo, ¿eh? O sea, que recibas una canción que tiene esta introducción. ¿Qué piensas? Bueno, pero ¿esto qué es? Lo vas picoteando. Y es una guitarra, unos bongos, una flauta. Dios mío, ¿dónde estamos? Pero esto, y ves la carátula y dices, ¿pero cómo puede ser? Pero esto, y además, ¿pero de qué estamos hablando? Bueno, entonces miras el nombre y pone... Sí, son ellos. Son Rumba 3. Estos comentarios que les estaba haciendo, no estaba haciendo yo ninguna representación teatral, estaba acordándome cuando yo recibí el vinilo de esta pieza, que pensé, a ver, Rumba 3, pues piensas, bueno, una canción de esas divertidas, en fin, rumberas, de Rumba 3, de lo que hacían Pepe, Juan y Pedro, ¿no? Siempre gente muy simpática, muy vital y tal y cual. Pero yo ya sabía que estaban colaborando con Frank y digo, bueno, vamos a ver, y yo... Amazonia. Entonces me doy cuenta, digo, además es instrumental. Rumba 3, con una pieza instrumental. Digo, yo pensé, esto es un error de prensado. Aquí hay algún problema, alguna confusión, algún error y tal y cual. Y después, cuando ya vas profundizando, vas hablando. La verdad es que yo se lo dije en su momento tanto a Pedro, a Pepe como a Juan y a Frank, que tuve la oportunidad de verle en ese momento. Es fantástico, ¿eh?
Frank, es fantástico. Esta pieza es brutal, desde el segundo cero hasta el desarrollo en sí. La BBC la cogió como sintonía y estuvo muchos años de sintonía en un programa de la BBC y para nosotros fue un orgullo. Fuimos a Inglaterra y la tocamos allí en vivo. Fue un éxito y bueno, fue una idea que nos surgió a Pepe y a mí y mira, se materializó de esta manera. Sí, Pepe es el concuñado que decía Pedro, el concuñado que era el que bueno, siempre tenía esa faceta más de creador, ¿no? Rumba 3, que lamentablemente hace unas semanas, después de 50 años, dejan el mundo de la música. Grandes en el mundo de la música, Rumba 3, Fran. Sí, han hecho tantas y tantas cosas, tantos y tantos éxitos y han compartido tantos momentos de felicidad de tantas y tantas, de miles y miles de personas. El no sé qué tienen tus ojitos. Que me vuelven loco, me vuelven loco. Esa frase ha quedado para el tiempo ya. Volviendo a lo de Amazonia, ¿te costó convencer tú más a Pepe o a Pepe a ti o al resto de los miembros de que esto porque una cosa es, vamos a ver, Frank, una cosa es crearlo. Una cosa es, pues vamos a hacer y otra cosa es convencer al de la compañía de discos para que eso forme parte de un disco. Y otra cosa es convencerlo para que eso sea un single. Y convencerlo para que luego se mande a las emisoras de radio y que las emisoras de radio suenen y lo hagan suyo y lo vean. Vamos a prestarle atención. Claro, todo eso es complejo, ¿no? Sí, es complejo. En el grupo no, porque yo trabajaba con Pepe siempre y los demás se acoplaron al momento. Pedro hacía la percusión y luego Juan hacía la guitarra de acompañamiento y no hubo ningún problema. Pero sí costaba para las compañías. Lo que hicimos es, en lugar de salir de España, salimos de Bélgica y de Holanda. Y de allí salimos discográficamente para todo el mundo. Nos fue más fácil el poder llegar a todas las emisoras. Oye, esa faceta de productor, porque ahí jugabas este productor creador, productor barra creador, la figura del productor es tan destacada, es tan importante en el mundo de la música. Cuando uno está grabando, dice producido por, y a veces no se le presta atención, pero un productor es el responsable de tantos éxitos y a veces de no tantos éxitos, ¿no? El productor tiene que ver un poco más allá de lo que las canciones puedan dar. Entonces, convencer también a los artistas de que esta canción y no la otra es la que deberías poner en este disco. Todo esto es un poco el planteamiento del productor, pero normalmente siempre van iguales con los artistas. O sea, yo no he tenido nunca ningún problema en este aspecto. Oye, tú eres compositor, eres productor, arreglista. Recientemente la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, te ha dado un reconocimiento por tus 50 años componiendo más de 200 canciones. Me pregunto yo, ¿tienes canciones en el cajón por ahí que no se han cantado? ¿Hay más de una, Frank? ¿Hay más de una? ¿Sí? Algún día saldrán. Pero las musas te visitan fácilmente a la hora de crear, o ya no te pones, ya no haces ese ejercicio de decir voy a crear algo. No, ahora estoy más centrado en banda sonora de películas. ¿Sí? Sí, estoy más, me dan los guiones y entonces me imagino lo que me sugiere el guión. Luego me dan trozos de la película para que pueda ver el ambiente de cómo va. Pero me gusta mucho la creatividad de las películas. Claro, tú sigues vinculado al mundo de la música porque formas parte de un grupo y además estás en el taller de Musics haciendo despertar el talento de las generaciones que hay nuevas en esto de la música. Sí, exacto. Todos los sábados estoy allí en el taller de Musics con un combo y allí estamos ahí buscando ideas y trabajando. O sea, me encanta, vaya. De la vida artística, profesional, personal de Frank Andrada podíamos contar, por ejemplo, contarles que fue presidente de Trinidad Records. Te suena, ¿no? Lo de Trinidad Records. Sí, ya lo creo. Y entonces resulta que Frank, entre otras cosas que ha hecho en el mundo de la vida, escribió un libro con un título contundente, Cómo triunfar en la música. Y la verdad es que he estado ahí husmeando y me he encontrado con un párrafo que no me resisto a compartirlo con los oyentes. Fui al camerino a recoger a Lu y me lo encontré en un estado de pasado que ni me conocía. Se puso las gafas negras, se cogió
a mi brazo izquierdo y juntos, muy despacio, con la ayuda de una linterna, fuimos a las escalerillas que llevaban al escenario. De pronto se acercaron 2 policías que me preguntaron qué le pasaba a Lou. Yo estaba sudando, era un sudor frío debido a los nervios. Pensaba que después de aquello ya no podía pasar nada más en mi vida. En fracciones de segundo recuerdo que mi mente buscó la explicación más adecuada. Disculpen, pero ¿no ven que es ciego? Lo que pasó después ya es historia. Cantó como Dios. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. Menuda vivencia, ¿no? Menuda experiencia, Frank, con el mismísimo Lou Reed. Claro, estamos hablando de los años 70, ¿no? Cuando de las primeras actuaciones que hace Lou Reed, y lo hace en el Palau de deportes. Correcto. Los deportes. Correcto. Menudas vivencias. ¿Te sientes triunfador en la vida? ¿Te sientes triunfador en la música, Frank? No, me siento como alguien que pasa por la vida y voy mirando. Es que mirar para mí es aprender. Entonces, cada día que me levanto voy a ver qué es lo que voy a aprender hoy. Creo que es muy importante y me estimula muchísimo. Nosotros en esta conversación que hemos tenido con Frank Andrada hoy hemos aprendido unas cuantas cosas. Frank, te agradezco que hayas compartido este ratito con nosotros. Muchísimas gracias por tu trabajo y por hacernos feliz tantos y tantos momentos de nuestra vida. Gracias, Manolo, y gracias a los oyentes. Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer.